Ministra Arbeleche, ¿por qué tomó Uruguay la decisión de emitir un bono vinculado a la sostenibilidad bajo la modalidad de step down? ¿Y cuáles son, a su juicio, las ventajas de implementar una agenda sostenible que incorpore este tipo de acciones innovadoras? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias al BID y a Anabel por la posibilidad de compartir el caso uruguayo en esta tarde. Quizás, antes de ir directo a la respuesta, contextualizamos un poco la emisión del bono sostenible en el caso uruguayo. Y ahí tú planteabas al inicio esta situación, este desafío que como hacedor de política tenemos de unir la política ambiental con la política económica y la política financiera. El gobierno uruguayo, la administración que asume en marzo del 2020, en su primer ley principal, que es la ley de presupuesto, ya incorporó un artículo en donde hablaba de la internalización de la política ambiental en la política económica. Esto primeramente fue algo aspiracional, algo declarativo, pero luego lo fuimos plasmando en instrumentos concretos como es el caso del bono. Recordemos también que Uruguay tuvo la presidencia del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario y desde ahí impulsábamos esta idea de instrumentos financieros innovadores que distingan entre los distintos países de acuerdo a la contribución que los países hacen al bien público global, digamos en términos de economista, que ya sea la mitigación de gases de efecto invernadero o la conservación de la naturaleza. Entonces, con esta distinción de los países que tienen conductas distintas deberían pagar distinto, premiando, es decir, teniendo incentivos positivos para quienes tengan una mejor conducta en la provisión de este bien público global, es que Uruguay impulsa la idea y trabaja para la emisión del bono. En octubre del año 22, Uruguay, en un trabajo conjunto de el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente, pero también los ministerios sectoriales de Industria y Energía y de Ganadería y Agricultura, emitimos un bono en donde la característica es que no solamente tiene una penalización, como tú decías, un step down en la tasa de interés, es decir, que el cupón es, no tiene solo un step up, una penalización en la tasa de interés, sino que tenemos una estructura simétrica de step up, es decir, penalización, se paga mayor cupón, y también de step down se paga menor cupón, es decir, hay un incentivo. Y ahí sí es la primera vez que aparece el instrumento de un incentivo positivo en el caso del cumplimiento de determinadas metas. Como tú mencionabas, estas metas, estos indicadores principales, estos indicadores líderes tienen que ser medibles, tienen que ser ambiciosos. En el caso del bono de Uruguay se eligió la reducción de gases de efecto invernadero y se eligió la conservación de los bosques nativos para conservar la naturaleza, que es otro de los elementos importantes. ¿Y por qué se tomó esa decisión? Porque era la manera de mostrar el compromiso del gobierno con el cuidado ambiental. Hasta ahora, pensemos, estos dos indicadores que Uruguay elige son tomados del Acuerdo de París, de los NDC, pero hasta ahora el Acuerdo de París no tenía una consecuencia, y con la internalización, incorporación de estos indicadores en el bono que emite Uruguay, logra que estos indicadores sean vinculantes en lo financiero, es decir, hay una consecuencia concreta, Uruguay va a pagar más o menos tasa de interés de acuerdo a ese comportamiento ambiental. Fue un trabajo que, como dije, requirió de mucha coordinación intergubernamental, una nueva gobernanza, en donde tuvimos mucho apoyo del BID en el armado de este producto y en donde tuvimos también mucho apoyo de Naciones Unidas, el programa de PNUD, para el armado del producto para la medición y verificación de estas metas. Ciertamente una forma muy interesante de alinear objetivos ambientales con instrumentos financieros, ¿no? En esa misma línea de la utilización de instrumentos financieros innovadores, tenemos el programa BID Clima, que es un programa desarrollado por el BID que busca fundamentalmente otorgar una subvención del 5% del principal del préstamo para incentivar y apoyar también a los países a alcanzar objetivos con la naturaleza, relacionados con la naturaleza y con el clima.
y Uruguay ha sido uno de los 8 países identificados para participar en el programa piloto de BitClima. Quería preguntarle, ministra, ¿qué representa para Uruguay la participación en este tipo de programas pioneros como BitClima? Para Uruguay forma parte de este camino que empezamos a recorrer de implementar y no solo hablar, de walk the talk, como decimos en inglés, y constituye un hito sumamente importante este siguiente paso de contar con préstamos de organismos multilaterales, en este caso del BID, en el programa de BitClima, en donde lo ambiental también está incorporado en el préstamo, es decir, donde nuevamente hay incentivos para aquel país que se comporte de mejor manera en lo que tiene que ver con lo ambiental. En el caso del producto del BID no es a través de la tasa de interés, sino que, como tú mencionabas, hay una reducción del capital de acuerdo a determinadas metas. El BID se fija en las metas, se fijan las políticas para llegar a esas metas ambientales y se fijan las distintas mediciones que involucra todo este procedimiento. Y entendemos que va en el camino de diferenciar los países y por eso creemos que es un camino muy bueno. Esta semana, hace unos días, el BID ha aprobado, el directorio ha aprobado los lineamientos operativos de este instrumento. Uruguay, que ha trabajado, reitero, con el bono muy junto, el BID ha apoyado a Uruguay en la elaboración del bono y por lo tanto también de alguna manera nos sentimos padre o madre de este instrumento y estamos preparados, listos para poder avanzar con este instrumento, con el BID. Y aquí una reflexión final, si me permites, Anabel. Yo creo que estos temas de unir lo ambiental con lo económico, no solamente muestra la responsabilidad que tenemos como hacedores de política con nuestras poblaciones, pero también la responsabilidad en el sentido que hoy hay un nuevo paradigma en la forma en que se relacionan económicamente los distintos actores, en la forma en que se comercializa. Entonces, si como responsable de la política económica uno quiere más crecimiento y más empleo para su país, no tiene otra opción que incorporar lo ambiental en lo económico.